Si te ofrecieran una pastilla que te ayuda a quemar grasa, que mejora tu salud cardiovascular, que te ayuda a controlar la glucemia, que mejora tu pronóstico contra enfermedades como el cáncer o el Alzheimer, que reduce lesiones, que te ayuda a ganar movilidad, que ganas equilibrio, y más allá de eso además, mejora tu perfil de colesterol, te ayuda a ganar fuerza mental y reduce sustancialmente la probabilidad de sufrir depresión, ¿la tomarías? Pues esa pastilla se llama entrenamiento de fuerza. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui. Y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables. En este podcast vamos a ver los grandísimos beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, es decir, hacer trabajo de musculación con cierta intensidad, pues con esos movimientos básicos, ¿no?, que siempre promovemos en Vida Potencial, es decir, cosas como la sentadilla, el peso muerto, las dominadas, las flexiones, todos esos movimientos básicos de musculación que son tan importantes. Sí, que ofrecen beneficios sorprendentes. Pensamos que os va a llamar la atención parte de lo que contemos, seguramente. Y queremos hablar de ello porque consideramos que es un gran olvidado, el entrenamiento de fuerza, que clásicamente ha estado reservado a las personas que se querían poner fuertes y musculadas, sobre todo en los hombres, y sin embargo consideramos que es algo que todos tenemos que hacer porque es una llave maestra para tener una salud plena y bienestar y estar en esta vida pues de la mejor manera, ¿verdad? El entrenamiento de fuerza es un pilar fundamental para la salud, indispensable, o sea, sin escapatoria. Y vamos a ver todos sus beneficios. Sí. Os queremos recordar también, aparte de todo el contenido que vais a poder ver y escuchar en este podcast, que si queréis complementar toda esta información, vidapotencial.com, ahí vais a encontrar un montón de artículos, un montón de recursos para todo lo que alguien necesita. Bueno, quizá no todo, pero en ello estamos. Sí, en ello estamos. En ello estamos para llevar una vida potencial. Ahí vais a encontrar, como digo, aparte de los artículos y todos los enlaces a todas nuestras plataformas, nuestros programas, ¿no, Isabel? Sí. Que has hecho con tanto amor, tanto cariño y tanta profesionalidad. Sí, hemos hecho en Vida Potencial, todos juntos. Bueno. Sí, programas para la pérdida de peso, para iniciarse en la dieta cetogénica, en el mundo del ayuno, un programa estupendo, antiinflamatorio, al que le tenemos mucho cariño, y un programa especialmente dedicado a las mujeres para ayudar a vivir mejor la menopausia. Y deseamos que prontito tengamos un programa de entrenamiento de fuerza, porque como hemos dicho ya, Jesús y yo, consideramos que es una herramienta clave en nuestro día a día para todos, hombres y mujeres, de todas las edades, para tener una vida lo más sana y plena posible. En ello estamos. Sí. Pronto. Sí. Pronto esperamos. Sí. Pues Isabel, como siempre, después de toda esta intro, vamos a empezar. Entrenamiento de fuerza es clave, ¿eh? Es clave. Es importantísimo. Es importantísimo. Es importantísimo. De entrada, porque nos ayuda a ganar masa muscular. Y es que eso, más allá de darnos un mejor aspecto, porque entra, ¿no?, en los parámetros de lo que se considera un perfil de cuerpo bello y esbelto, es que tener una buena masa muscular tiene beneficios muy importantes para la salud. Por ejemplo, para el control de peso. Tener masa muscular activa toda la tasa metabólica y nos ayuda a quemar calorías y a quemar grasa. Y algo en particular que a muchísimas personas les preocupa es el tema de la grasa abdominal. Sí. El entrenamiento de fuerza es mucho más eficaz que el entrenamiento aeróbico, el salir a correr, por ejemplo, para hacer esta quema de grasa y específicamente de grasa abdominal. Que está muy extendido y no hay nada de malo, por supuesto, en correr, también es fantástico el entrenamiento aeróbico o cualquier otra forma de entrenamiento aeróbico, pero creemos que es muy importante, es algo que siempre insistimos en Vida Potencial, que la gente que se busca una actividad física con el objetivo principal de quema de grasa, es mucho más interesante hacer entrenamiento de fuerza que ejercicio aeróbico.
Si haces las dos cosas, muchísimo mejor, pero si vas a hacer una cosa, el entrenamiento de fuerza se ha visto, ¿no, Isabel? Que Sí, produce resultados mucho más profundos, es mucho más efectivo este sí. entrenamiento, esta forma de entrenar. Sí, por eso sí, depende del objetivo de cada uno, pero si una persona está yendo al gimnasio porque quiere perder peso y perder grasa y quiere perder grasa abdominal específicamente, quizás es mejor que se vaya a la zona de pesas y empiece a hacer todos estos movimientos multiarticulares a que pase 40 minutos en la bici, Sin duda. que tiene otros beneficios, pero no le va a ayudar a conseguir de una manera tan eficiente este que tiene en su mente tan claro de perder peso y perder grasa. Y la palabra eficiente es clave ahí, porque Mm, también todos tenemos pues bastantes limitaciones de tiempo. Entonces, si tenemos X horas a la semana para entrenar, pues queremos hacer aquello que nos va a dar el mayor beneficio en el menor tiempo posible, ¿no? mm. Entonces, el entrenamiento de fuerza, pérdida de grasa. Sí, y también muy importante, ya que dices esto, vamos a optimizar los recursos y nuestra energía mental y nuestras ganas. Y muchas personas, es algo que es común, que van al gimnasio porque quieren perder peso, tienen esa motivación principal y no la de ir a disfrutar entrenando, porque hay mucha gente para la que eso no es un disfrute. Mm, Entonces, claro, en estos casos hay que afinar especialmente el tiro. mm. No te desgastes, no te amargues en el gimnasio haciendo encima algo que no te va a reportar todos los beneficios que puedes conseguir. Y no gastar la fuerza de voluntad. La fuerza de Mm, voluntad es limitada, no tenemos una fuerza de voluntad ilimitada, al contrario de lo mm. que mucha gente piensa. Entonces Sí, vamos a usarla con buen criterio. Entonces, si el objetivo es bajar niveles de grasa, perder grasa abdominal, entrenamiento de fuerza, mucho más rentable. sí, eso es. Esto redunda también en la salud cardiovascular, que es algo muy importante de los beneficios del entrenamiento de fuerza. Cuando ganamos masa muscular y quemamos calorías y quemamos grasa, y especialmente grasa abdominal, estamos mejorando nuestra salud cardiovascular. Es decir, estamos protegiendo a nuestro corazón, a nuestros vasos sanguíneos de todo el deterioro por el estilo de vida, la dieta, la edad, los factores genéticos. Y es un seguro de vida, es una protección muy importante. Y más teniendo en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Y es algo que mucha gente no sabe también, ¿no? Todo el mundo asocia mejora cardiovascular a los ejercicios aeróbicos que decíamos antes, pero es importante que la gente entienda también que el entrenamiento de fuerza también mejora la salud cardiovascular. ¿Mm? Sí, por esto, porque quema grasa y por algo que diremos más adelante, que puede ser también una sorpresa. Sí, muy interesante. Dejamos ahí Sí. el cliffhanger, ¿no? Para después. Sí, sí, sí. A mí me gusta también el impacto que tiene en, la regulación metabólica, porque el músculo, cuando crece, cuando tenemos más masa muscular, tenemos un mejor control de la glucemia, de los niveles de azúcar en sangre, porque se facilita la retirada de glucosa de la sangre. Entonces, de nuevo, eso es un efecto muy importante para nuestra salud. Y, por ejemplo, un efecto directo es la prevención de la diabetes o incluso la reversión de los estados prediabéticos. Mm. Es decir, que la persona que ya está entrando en un proceso patológico, en la enfermedad de la diabetes, puede revertirla, puede dar marcha atrás haciendo un buen entrenamiento de fuerza. Mm. Esto es importantísimo. Hasta hace poco, y todavía muchas personas piensan que el músculo es una especie de, bueno, pues de órgano tonto, que no vale más que para mover cosas, mover el café de la mesa al despacho, ¿no? Pero no, el músculo cumple una función metabólica importantísima, ¿no? Sí, De muy retirada de glucosa de la importante. sangre, ¿no? Eso es. Y de otros efectos también, que también veremos más adelante. Y exacto, a mí es algo que me gusta mucho, esta visión del músculo como un órgano vivo que contribuye a toda nuestra salud a otros niveles, Mm. no solo con lo que tradicionalmente hemos asociado al músculo, de la fuerza, de la protección de los huesos o las articulaciones, es que va mucho más allá. Que también es legítimo, ¿eh? Que la estética tampoco hace daño, ¿verdad? No, no, y de hecho también la necesitamos para tener una salud plena, el Exacto, estar a gusto con nosotros, con claro. nuestra imagen, con nuestra sensación en el cuerpo, es muy importante también, yo no lo infravaloraría esto. No creo que sea algo superficial o banal. No, no. Mm, Es legítimo. sí, ¿Reduce lesiones también? sí, muy importante por esto que acabo de decir, de cómo
una buena masa muscular, una buena muscularidad, protege a los huesos y a las articulaciones de tener una lesión importante, por ejemplo, cuando nos caemos o cuando nos damos un golpe o tenemos un accidente de tráfico, por ejemplo. Pero además, hay un efecto directo también de el entrenamiento de fuerza en la prevención de ciertas lesiones del aparato locomotor. Por ejemplo, cuando tenemos un músculo fuerte, tenemos una menor tendencia a las tendinitis. Cuando el músculo es débil, porque tiene una escasa masa muscular y además una escasa funcionalidad, entonces desvía el trabajo que tiene que hacer hacia los tendones y se facilita una sobrecarga de los tendones y con ello el desarrollo de tendinitis, que duele mucho, que limita la movilidad, que hace que la gente tenga que guardar reposo y deje de entrenar. Entonces, tener una buena masa muscular protege a nuestros tendones de sufrir lesiones. Y también cuando hacemos entrenamiento de fuerza se estimula la síntesis, la producción de fibrillas de colágeno, que son los constituyentes fundamentales del tejido conjuntivo, de los tendones, de los ligamentos, de las cápsulas articulares. Entonces, ese entrenamiento de fuerza directamente está estimulando el buen funcionamiento de todo ese tejido conjuntivo que protege todas esas estructuras. Aquí quiero hacer un llamamiento para aquellas personas que no hacen entrenamiento de fuerza y quizá empiezan a hacerlo. Es fundamental la progresividad en la carga, porque el ciclo de regeneración celular de todos esos tejidos que no son musculares es mucho más lento que el del músculo. ¿Eso en qué se traduce? Que cuando alguien empieza a entrenar, muy rápidamente empezamos a sentirnos más fuertes, vemos que podemos levantar más peso, nos sentimos muy bien, pero el eslabón débil es todo ese tejido conjuntivo cuya irrigación es mucho menor y entonces él necesita muchos más meses para ponerse fuerte. Y la diferencia con el músculo es que cuando no podemos hacer un ejercicio, porque ya vemos que no podemos, simplemente lo dejamos, pero el tejido conjuntivo no avisa, de repente un día, ¡pum!, se rompe. Entonces, si alguien empieza a hacer entrenamiento de fuerza, entrenamiento de musculación, es importantísimo tener muchísima paciencia, dejar que los meses pasen, no pasa nada, no hay prisa. Si llevamos toda una vida sin ejercitarnos, de repente no vamos a solucionar todo en 4 meses. Es un proceso muy largo. Entonces, empezamos a hacer sentadilla, empezamos a hacer peso muerto, empezamos a hacer lo que nuestro entrenador nos programe o como sea que nos organicemos. Pero es muy importante, en esto yo siempre insisto muchísimo, porque puede ser muy tramposo. En apenas unos meses de repente alguien se siente como muy fuerte y de repente pues a los 6 meses un tendón que se rompe, un músculo que se desgarra, lesiones. Entonces no hay prisa, el camino es largo, por esto que acaba de decir Isabel, ¿no? Sí. El músculo actúa también como un reservorio, como un almacén de nuestro cuerpo de numerosas sustancias que son importantísimas para nuestra salud. No solo de las proteínas, que es lo que también enseguida pensamos, ¿no? Las proteínas como ladrillos que construyen nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros propios músculos, el tejido conjuntivo. Es que además en este almacén a disposición de nuestro cuerpo están los ingredientes esenciales de las hormonas, de los anticuerpos, de los neurotransmisores. Entonces, tener una buena masa muscular es hacer crecer este almacén, enriquecer estos cajones que contienen todos estos ingredientes para que nuestro cuerpo vaya construyendo todas estas sustancias que necesitamos para todas nuestras funciones vitales, para protegernos de los agentes externos, para funcionar mejor a nivel mental, para tener un mejor estado de ánimo, para poder reproducirnos adecuadamente o para mantenernos guapos y sanos y bellos. Un montón de funciones dependen de esta materia prima que se encuentra en el tejido muscular. Otro vector más para repetir que el músculo no es un órgano tonto, es un órgano listo. Listo y muy generoso. Y muy generoso. Sí. Y fundamental. Sí. Y es fundamental para que seamos capaces de recuperarnos de un daño. Esto es algo que me gusta mucho porque también creo que es muy importante conocer y conocer a priori para que podamos contar con ello como una herramienta preventiva. Cuando tenemos un accidente, un traumatismo, nos hacemos una herida, una fractura de un hueso, una quemadura,
dependemos de la capacidad de reserva que tenemos en nuestro tejido muscular. Entonces, las personas que tienen una escasa masa muscular antes de hacerse una lesión de este tipo tienen muchas más dificultades para recuperarse, porque en esta curación, en esta recuperación que conlleva una inflamación, una liberación de moléculas que van a activar la respuesta pertinente y una reparación, una reconstitución del tejido dañado, tenemos un consumo muy elevado de aminoácidos y de partículas que nos van a ayudar a recomponer todo esto. Entonces se ha visto cómo es importantísimo que tengamos una buena masa muscular para poder recuperarnos de todas estas lesiones. Esto es muy importante en los grandes quemados, por ejemplo, que son lesiones que ponen en serio peligro nuestra vida. Y además de el contenido de la materia prima, necesitamos que el músculo sea funcional. De esto vamos a hablar ahora enseguida. Pero lo adelanto ya aquí, como no solo vale con que tengamos ese cajón lleno de materia prima para poder recomponer aquello que se ha roto, sino que necesitamos que ese músculo funcione bien para que nos ayude en la recuperación. Y esto también lo quiero subrayar, que es algo que se ha visto importantísimo en las personas mayores, que cuando una mujer ya de cierta edad tiene una fractura de cadera, por ejemplo, la capacidad de recuperarse completamente está muy mermada. Y cuando tienen una escasa masa muscular y escasa funcionalidad muscular, el 50% de estas mujeres no vuelven a caminar. Y no es porque la fractura no se ha corregido adecuadamente, es porque no tiene su organismo la capacidad de sobreponerse a esta alteración, a esta lesión. O sea que no solo es la cantidad de músculo, sino además que ese músculo funcione bien. Es muy importante que esas dos cosas vayan de la mano. Eso es. Y este es como el segundo bloque de beneficios que queríamos contaros. Uno es que el entrenamiento de fuerza nos ayuda a ganar masa muscular con todos esos efectos positivos en nuestra salud y nuestro bienestar. Y el segundo bloque de beneficios es cómo el entrenamiento de fuerza nos ayuda a tener un músculo más funcional, cómo mejora la función de nuestros músculos. Y esto nos ayuda a recuperarnos mejor de las lesiones y nos ayuda a prevenir o a reducir las lesiones. Que esto enlaza con lo que yo contaba hace un ratito, ¿no? Que cuando hacemos entrenamiento de fuerza, yo he puesto el ejemplo de los movimientos, digamos, en el gimnasio, donde sea que cada uno entrene. Pero esos movimientos los hacemos en el día a día. Entonces, si alguien está entrenado en hacer sus sentadillas, su peso muerto, el que pueda, eso cada uno tiene que ver qué movimientos puede hacer y qué no. Pero cuando alguien está entrenado en de esta forma de hacer trabajar el cuerpo, lo lleva a la vida cotidiana. Entonces, un día nos agachamos a agarrar una caja. Nos subimos a una estantería para bajar un tiesto que está encima de un armario y si hemos hecho entrenamiento de fuerza, la probabilidad de sufrir una lesión como consecuencia de esos movimientos cotidianos del día a día se reduce sustancialmente, ¿no? Exacto. Es llevar a la vida cotidiana entrenados, preparados y activados y funcionales aquellos gestos, movimientos y ejercicios que hemos hecho en un espacio controlado, que puede ser el gimnasio o nuestro espacio de casa donde entrenamos habitualmente. Y eso es muy importante para evitar las lesiones. Hay que adelantarse a los problemas. Entrenamos para la vida. Sí. Entrenamos para la vida. Esa es la idea, ¿no? Sí. Para el presente y para el futuro. Claro, y el entrenamiento es parte de la vida, ¿no? Es como lo vemos nosotros. No es, hago un paréntesis, abro una caja que luego voy a cerrar cuando termine de entrenar y ya está. Es que es parte del día, es parte de nuestra vida, parte de nosotros mismos. De la experiencia humana. Sí. Algo que es muy importante con el entrenamiento de fuerza y que también rompe un poco con un mito, es cómo el entrenamiento de fuerza mejora la movilidad y la flexibilidad, ¿verdad? Que no hay que hacer solamente ejercicio de movilidad, de flexibilidad para ganar estas, sino que el propio entrenamiento de fuerza nos da una mayor amplitud de movimientos y mejora ese rango en el que nos podemos mover, desplazar. Es algo muy importante también. Es verdad que hay una creencia colectiva de lo contrario, ¿verdad? Muchas personas piensan que hacer entrenamiento de fuerza te pone más rígido.
Mm. y no, bueno, quizá llevado al extremo en ciertos casos, pues alguien puede limitar un poco su movilidad, pero son casos raros y extremos. La mayoría de nosotros, haciendo entrenamiento de fuerza, de musculación, gana movilidad, gana amplitud de movimientos. Somos más fluidos, más flexibles, al contrario de la creencia que se tiene. Mm, Claro, también depende de la ejecución, ¿no? Del movimiento. Si hacemos una sentadilla bajando bien hasta el suelo y luego extendiendo el remo, el jalón, todo esto, aprovechar al máximo, ¿no? Esa capacidad de movimiento Claro. controlado, bien ejecutado, aplicando fuerza, Mm, que haya un estresor que nos haga despertar las fibras musculares y también trabajando esta movilidad. mm, Es que eso además nos va de nuevo a proteger frente a lesiones. mm. Es como una bisagra que no Mm, dejamos que no dejamos que el rango de movimiento se vea limitado con los años, ¿no? Porque nunca la llevamos hasta el final, ¿no? Quizá Claro. puede haber personas que igual no pueden hacer la sentadilla hasta abajo por una Mm, cuestión morfológica o por una lesión, pero la mayoría de nosotros debería poder, pues, tener un amplio rango de movimiento en todas las articulaciones y mm, no dejar que ese último 15% de rango de movimiento pues se vaya haciendo cada vez, digamos, pierda funcionalidad y primero sea el 15, luego sea el 20, luego sea el 25 sí. y de repente llegamos a un momento en el que tenemos la movilidad pues muy limitada, que todos conocemos pues ejemplos Mm, de personas que han llegado a ese punto, ¿no? mm, Entonces es muy importante mantenerlo. Lo que no se usa sí, se pierde, sí, ¿eh? sí. Y en este sentido también el entrenar este tipo de ejercicios nos da una mejor propiocepción y con ello una mejor capacidad de coordinación, de movimiento, de equilibrio, importantísimos de nuevo para evitar lesiones. Si tenemos mejor propiocepción y mejor equilibrio, no nos vamos a caer tanto con tanta facilidad. Pero además, más allá de esto, por ser más funcionales, ¿no? Claro. Tener una mejor longevidad, ir ganando años perfectamente funcionales y capaces de todo. Mm. En lo que has dicho del equilibrio y la propiocepción, ¿quién no conoce a una persona mayor o algún caso de alguien, una persona mayor que se levanta por la noche al baño, Mm. está un poco aturdido, da la luz del baño, no ve bien, se tropieza, entonces en ese momento en el que de repente tiene que poner el pie con rapidez, ¡pum! Si no tiene esa funcionalidad, esa fuerza, esa capacidad de reacción, ese equilibrio, esa propiocepción, pues ahí muchas veces cuando ocurre la caída puede ocurrir la típica rotura de cadera, Ujú. acaba en el hospital, complicaciones. Entonces, lo que queremos es llevar la atención al foco del que el entrenamiento de fuerza está ahí para mejorar estas situaciones. Mm. Eso es una persona mayor, pero que hay gente no tan mayor que también sufre caídas, también pasan cosas. Entonces, Sí. al final es llevar a la práctica, al día a día, todos estos beneficios que bien está explicando la doctora Belusti. Contigo. Conmigo. Sí, exacto. Que, que quede claro, ¿no? Que sea visual también. Claro. El, esa extrapolación que hablábamos del entrenamiento de fuerza fuera de las puertas del gimnasio, en la vida real y en la vida de todos, de nuevo, insistimos, jóvenes, adultos y mayores, porque es que es parte de toda nuestra vida, es importantísimo y se aplica Mm, siempre. Y está en nuestra mano, es esa pastilla que nos ayuda a prevenir tantos problemas, a protegernos tanto, es importantísimo. ujú. Y esto nos lleva Al tercer bloque. al tercer bloque que nos encanta, Sí. que queremos contaros los beneficios del ejercicio de fuerza, del entrenamiento de fuerza, más allá del músculo. Y más allá de lo obvio que hemos dicho, ¿no? Bueno, Sí, obvio, quizá no para todo el mundo, pero de unas mejoras evidentes visuales. Pero va más allá. sí. Sí, porque estos beneficios de los que hemos hablado, quizá, bueno, intuitivamente todos podemos tenerlos ahí, ¿verdad? Bueno, sí, Exacto. es verdad, si entreno y ahora que lo decís, pues sí, venga, Es verdad, esto me vale, cuadra, esto me esto me cuadra. cuadra, pero quizá ahora esto os sorprenda. Sí, Y son cosas que nos encantan. sí. Hemos hablado antes de cómo el entrenamiento de fuerza nos ayuda a tener una mejor salud cardiovascular porque reduce la grasa abdominal, que es un factor de riesgo directo para todos esos problemas cardíacos y vasculares. Hay además un efecto directo del entrenamiento de fuerza en parámetros que condicionan nuestra salud cardiovascular, como son el perfil lipídico, las grasas en sangre y la presión arterial. Mm, Se ha visto que el entrenamiento de fuerza
independientemente de si ganamos masa muscular o no, por el mero hecho de hacer este tipo de ejercicios de entrenamiento de fuerza, mejoran nuestras cifras de colesterol en sangre. En particular, se elevan las cifras del HDL colesterol, el llamado colesterol bueno, que es el colesterol que se encarga de retirar los triglicéridos y las grasas que pueden ser perjudiciales de la circulación sanguínea, y con ello protege a nuestros vasos y a nuestro corazón. Y además, el mero hecho de entrenar este tipo de ejercicios reduce o controla, mejora la presión arterial. Y estos son parámetros importantísimos de cara a tener una mejor salud cardiovascular. Independientemente, insisto, de la capacidad para ganar masa muscular o no, porque no todo el mundo consigue ganar masa muscular, pero aunque no consigamos ganar, a todos nos cuesta, ¿no? O sea, Sí. ganar masa muscular no es fácil, ¿no? Es bastante, de hecho, es bastante laborioso, o sea, requiere mucho foco, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero incluso aunque no ganemos masa muscular, los beneficios van mucho más allá de eso. Sí, y nos beneficiamos de ello, los vamos a recibir, es un regalo que nos hace este tipo de entrenamiento, aunque no veamos que nos crece el músculo, pero dentro están pasando cosas positivas. Muchas y muy buenas. Sí. Otra muy positiva es esa sensación de fuerza mental, de superación, de wow, he podido levantar estas mancuernas o esta barra de peso muerto o la kettlebell. He podido con esto y he podido en un entorno controlado, que es el gimnasio o mi zona de casa donde entreno. Es un espacio más amable, ahí me he atrevido a hacerlo y anda, he visto que podía, yo que creía que era incapaz, y entonces eso nos da una fuerza mental y un conocimiento de que tenemos más capacidad de la que creíamos y nos lleva a una sensación de empoderamiento, del que tanto se habla, más allá de ese espacio limitado. Eso es algo que también nos parece muy interesante y muy importante. Es fundamental este efecto multiplicador, ¿no? Este efecto cascada. En este pequeño dominio de acción en el que de repente nos sentimos mucho mejor, nos sentimos poderosos y hace que llevemos ese principio quizá a otras áreas de la vida donde al principio, donde a priori quizá no habíamos hecho la conexión, no nos damos cuenta, pero como dice Isabel, ¿no? Después de sentirte que has progresado, que estás haciendo cosas, que vas mejorando tu capacidad para hacer todos esos ejercicios, inconscientemente estás llevando esa actitud a otras áreas de la vida. Y esto es algo que mucha gente manifiesta cuando lo comentamos, ¿no? Dice, pues es que ahora que lo dices es verdad. Y es cierto. Uno se siente como esa potencia física que te da el entrenamiento de fuerza se traduce también en acciones en otros aspectos de la vida. Sí. Y es algo muy importante. Sí, y en sensaciones, ¿no? Y en una sensación de poderío y de, wow, es que sí, y no solo en lo físico, en lo mental, en la actitud en el trabajo, en tu estar, en el mundo. Es muy interesante esto, porque además es algo muy propio, es algo que nadie te arrebata, que lo has construido tú y lo has recuperado tú porque estaba ahí. Es una sensación muy bonita. Y es como la lluvia en el norte de España, te va empapando poco a poco sin darte cuenta. Es un proceso, es un proceso largo, pero te va empapando, entonces te va cambiando sin tú darte cuenta, ¿no? Sí, positivamente, por supuesto. Sí. Tiene una relación también esto con la prevención de trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. En general, el ejercicio físico y en particular el entrenamiento de fuerza previene el desarrollo de depresión y ansiedad. Y es muy útil para personas que tienen estos trastornos, estas enfermedades. Ayuda mucho a rescatar a las personas que tienen depresión y ansiedad. Eso está demostradísimo. A mí mismo me pasa. Si yo tengo un día en el que no me encuentro demasiado motivado, que me cuesta mucho arrancar y me da como pereza entrenar, entreno y siempre, después de entrenar, me siento infinitamente mejor. Jamás he dicho, no tenía que haber entrenado, ahora me siento peor. Jamás en mi vida me ha pasado eso. Entonces, cuesta a veces, a todos nos cuesta, hay días que estamos más motivados que otros, pero al final siempre te encuentras mejor anímicamente, siempre. Entonces, personas que pueden tener cierta tendencia, ¿no? hacia esa, bueno, pues hacia la depresión o simplemente o algo de ansiedad o cierto grado de tristeza, entrenar fuerza es mano de santo. Sí. Mano de santo.
Cuidado con las personas con ansiedad o con tendencia a ansiedad, es decir, a sentirse muy nerviosos, acelerados, que quieren hacer un montón de cosas con un ritmo mental muy apresurado. El entrenamiento de fuerza, entonces, hay que controlarlo un poquito y no pasarte con las cargas. Si metes mucha carga, mucha exigencia, te puede incrementar esa sensación de ansiedad. Entonces ahí, en personas que tengan esta tendencia o este trastorno, esta alteración, entonces controlar un poquito. No querer meter todo el peso que puedes, sino no, ser más amable, que también es ser más amable en ese otro sentido, ¿no? Hombre, este podcast es de conceptos, pero sí me gustaría entonces pasar muy rápidamente por el concepto de la dosis mínima efectiva, que hacíamos un post el otro día en Instagram sobre esto. La dosis mínima efectiva es la cantidad de trabajo o intensidad que necesitamos para producir la respuesta en el organismo, para conseguir todas estas cosas que llevamos media hora contando o más. Digamos, la dosis necesaria para que eso se produzca, pero tampoco más. Tampoco más, porque si ponemos más intensidad o queremos levantar más peso, entonces ya estamos entrando en la zona roja de una posible lesión, de perder la forma correcta del ejercicio, que puede tener repercusiones negativas. Entonces es como estar martillando un clavo contra la pared. Queremos justo darle para que el clavo entre. Si el clavo ya ha entrado y seguimos dándole, pues podemos romper la pared, podemos hacernos daño en la mano. Entonces, dosis mínima efectiva, suficiente intensidad para producir todas estas respuestas, pero tampoco más. Pero bueno, eso quizás sea para otro podcast. Está fenomenal. Más allá del tema de la depresión y la ansiedad, el entrenamiento de fuerza nos ayuda a tener una mejor salud cerebral. Es algo precioso el impacto que tiene hacer este tipo de ejercicios, de entrenamientos, y luego comprobar cuál es la respuesta en el cerebro. Y esto es algo muy llamativo en las personas mayores. En todos, a todos nos ayuda, y en las personas mayores esto es acentuadísimo, porque mejora la circulación sanguínea y con ello el aporte de oxígeno y nutrientes a nuestro cerebro, y por algo que nos gusta mucho en Vida Potencial, porque fomenta la plasticidad neural. El modelaje, la construcción de nuevas conexiones entre las neuronas, las células principales del sistema nervioso, e incluso la producción de más neuronas, la diferenciación de células hacia determinadas áreas del cerebro. Esto está estudiado y es muy bonito. Entonces también, si queremos ser más inteligentes, más brillantes, más lúcidos, más creativos, y si queremos prevenir una de las enfermedades más temidas en el planeta, que es el Alzheimer, nos tenemos que poner a entrenar, o no podemos dejar de entrenar, hacer entrenamiento de fuerza. Creo que tenemos la suerte de ser una generación que estamos viviendo esto, y todos, un mayor número de personas, hombres y mujeres, levantan peso, hacen sentadilla, se cuelgan y hacen una dominada, en comparación con nuestros padres, por ejemplo, en los que no hemos visto que hacían este tipo de entrenamiento, y de mayores, pues bueno, han empezado a hacer una gimnasia de mantenimiento y cositas así. También las personas mayores se pueden poner a hacer entrenamiento de fuerza, aunque no lo hayan hecho nunca, con mucho cuidado, muy pautado, con esa prevención de la que tú hablabas antes, de la diferencia de desarrollo del tejido muscular y el tejido conectivo, y como el tejido conectivo es el punto débil, el eslabón débil de la cadena, y hay que cuidarlo mucho y tener mucha calma, mucha paciencia, pero es que estas personas se van a ver muy beneficiadas con estos ejercicios. Sí. Entonces ahí, bueno, hay que echarle valor, porque eso que hago yo con mis 70 años, que he estado toda la vida sentada en casa, ahora en el gimnasio con toda esta gente haciendo sentadilla. Pues sí, es que merece mucho la pena romper esos tabús y esos miedos y atreverse con uno mismo. En la parte cognitiva que decías, lo digo de memoria, quizá podemos, si no, dejar luego el enlace por abajo aquí, tanto en la web, en vidapotencial.com, o donde nos estéis escuchando, pero hay un estudio, lo digo de memoria, pero se hizo un estudio entre, no sé si como 1.500 personas, entre 55 y 75, cogieron dos grupos. A un grupo les pusieron a hacer ejercicios de memoria, el típico, o de coordinación, no recuerdo exactamente cómo era, pero era, digamos, que estimulaba
la parte cognitiva directamente. Ujú. Y la otra mitad del grupo, o el otro grupo de control, les pusieron durante X meses a hacer entrenamiento de fuerza. Bueno, pues los que hicieron el entrenamiento de fuerza mejoraron sustancialmente su memoria y su capacidad cognitiva, y los que hicieron simplemente la parte mental estaban prácticamente estancados, ¿no? Bueno, también mejoraban. ¿Mejoraron algo? Sí, sí, los ejercicios también mentales y los crucigramas, los sudokus, toda esta parte de estimulación cognitiva directa se ha visto que tiene un beneficio, Ah, pero que es muchísimo mayor eso es. cuando se asocia al entrenamiento, al movimiento también, cuando hay estudios muy bonitos hechos así, con ancianos a los que también se les pone simplemente a caminar. Eso ya les ayuda a mejorar más eh, la capacidad cognitiva, la memoria. Hay ciertas áreas específicas de la inteligencia o del trabajo cerebral, mental, que mejoran específicamente. Y cuando además se añade el trabajo de fuerza, la diferencia es abismal. Enorme. Sí, por Sí. eso recuerdo que el estudio concluía que la diferencia era estadísticamente significativa, ¿no? Como dicen en los estudios, ¿no? De Sí, mejora en el grupo que hacía entrenamiento de fuerza. sí, 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 sí. Es algo muy importante y mejora incluso la interacción social, el autocuidado, pues toda una esfera de salud mental Mm. que va asociado con todo. Va todo de la mano. Sí. Otro aspecto que tiene que ver con la edad y que nos importa mucho, y lo hemos mencionado antes de pasada, es la prevención de la osteoporosis. Mm. Cómo el trabajo de fuerza ayuda a evitar el desarrollo de osteoporosis. Y de nuevo, no solo porque hay más masa muscular y un músculo más funcional, es porque el mero hecho de entrenar este tipo de ejercicios activa la producción de hueso y la densificación de los huesos. Es algo también muy bonito. Cuando hacemos entrenamiento de fuerza, el pequeño estrés que está ejerciendo el músculo en la zona de inserción del hueso activa, despierta a las células del hueso a reproducirse, a construir hueso y además activa el depósito y la consolidación de los minerales y las vitaminas que constituyen la matriz ósea. Ujú. Esto es algo también importantísimo por Clave. todo el impacto que tiene la osteoporosis en la salud, perdón, el bienestar y en la longevidad. La osteoporosis y las fracturas asociadas acortan la vida y son un problema muy serio para las personas mayores. Por eso, de cierta manera, el entrenamiento de fuerza actúa como un gran catalizador, ¿no? Nosotros podemos comer bien, hacer todo lo que tenemos que hacer para construir hueso, y el entrenamiento de fuerza lo que va a hacer es como el director de orquesta. Es justo ya el último estímulo ese para poner todo eso en conjunto, en funcionamiento, y crear la Eso. densificación ósea, ¿no? Sí, Es qué como el bonito. catalizador, es como, bueno, ya tengo todos los ingredientes, ahora enciendo el fuego. Pues el fuego ese es el entrenamiento de fuerza. Sí. Hay otros, pero el entrenamiento de fuerza es un gran catalizador para precipitar todo ese proceso, ¿no? Sí, importantísimo. Y antes lo has mencionado en la introducción y creo que es muy importante que hablemos ahora de ello, de cómo el entrenamiento de fuerza nos protege y mejora el pronóstico cuando ya hemos desarrollado un cáncer. Esto también es muy importante. Tiene los dos efectos, el reducir el desarrollo de cáncer porque esto guarda relación con la reducción, con la pérdida de grasa, que es que cuando perdemos grasa abdominal, en particular, que tiene que ver, como hemos visto, con el entrenamiento directo, con el entrenamiento de fuerza directamente, entonces se reduce la producción de un factor, una molécula que activa el desarrollo de tumores. Y además, cuando tenemos una buena masa muscular, tenemos más reservorio de todas esas sustancias que son tan importantes para nuestra salud y eso mejora el pronóstico de personas que tienen cáncer. Un problema muy grave de las personas con cáncer es que desarrollan caquexia, que es la consunción por el propio cáncer. Su seguro de vida es tener una buena masa muscular que proteja de ese consumo extremo de sus propios tejidos. Es como tener reserva, ¿no? Reserva vital. Eso es, sí. El músculo es una reserva vital, ¿no? Por todo lo que hemos visto. Sí, sí. Sí. Es importantísimo. Bueno. Así que, bueno, ya veis todo lo que puede hacer el entrenamiento de fuerza. Sí. Darnos más masa muscular y eso
Bueno, si quieres hacer tú el resumen, No, que no, siempre no. haces tú. No, no. Sí, No, por favor. favor. No, 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 dale, dale. Dale, dale, que te veo ahí enfilada. Que sé que para ti es importantísimo, por eso. Sí. Sí. Cuando tenemos más masa muscular, controlamos el peso, tenemos una mejor salud cardiovascular, mejor control de la glucemia, nos protegemos frente a lesiones y nos recuperamos mejor de las lesiones. Tenemos un buen reservorio de nutrientes que aportan la materia prima para poder llevar a cabo todas las funciones vitales y nos protegemos de enfermedades tan graves como el cáncer o el Alzheimer. Además, este segundo bloque te lo dejo a ti. No, no, continúa, por favor. No, no. El entrenamiento de fuerza, aunque no ganemos masa muscular, nos ayuda a tener una mejor función muscular y eso reduce lesiones, mejora nuestra movilidad y flexibilidad y nos ayuda a tener un mejor equilibrio y propiocepción. Y más allá del músculo, el entrenamiento de fuerza, aunque no ganemos masa muscular, aunque no ganemos fuerza muscular ni funcionalidad, sí nos aporta beneficios directos, como que mejora nuestra salud cardiovascular porque mejora las cifras de grasas en sangre y la presión arterial, nos hace más fuertes mentalmente, controla el desarrollo de depresión y ansiedad, mejora nuestra salud cerebral a muchos niveles y nos protege del desarrollo de enfermedades tan importantes como la osteoporosis o el cáncer. Pues ahí está, amigos. Entrenamiento de fuerza es un pilar fundamental de una vida potencial. Está al mismo nivel que una buena alimentación, que una buena interacción con otros humanos, que un ikigai, que estar expuestos a la luz solar lo más que podamos durante el día. En fin, es un vector clave. Entonces, aquellas personas, como quizá por enlazar con lo de correr y ese tipo de actividad que decíamos al principio, aquellas personas que sabemos que hay muchas que les gusta o que tienen como una rutina regular semanal, pues hacer ejercicio aeróbico, correr, bicicleta, caminar, todo eso es genial, pero si dentro de lo posible añaden entrenamiento de fuerza, van a estar mucho mejor. Sí. Muchísimo. Todos a entrenarnos. Todos a entrenar fuerza. Sí, a por ello. A por ello. Sí. Pues una vez más, repito como al principio, vidapotencial.com si queréis complementar información. Recordar igualmente una vez más que suscribiéndoos a nuestra newsletter en vidapotencial.com/únete o simplemente yendo a la página web lo vais a encontrar. Estáis al corriente de todo lo que hacemos y podéis descargaros gratuitamente la guía de la combinación de alimentos de la gran, única e inconfundible doctora Isabel Belaustegui. Siempre digo eso, pero queda muy bien, ¿a que sí? Sí, pero ya nadie se lo va a creer. Ha perdido fuerza, lo digo tanto que ya ha perdido fuerza. Sí, pero está muy bien. Está bien. Sí. Pues Ahí amigos, seguimos. Cuidaos mucho, comed bien, entrenad, dad paseos al aire libre y aprovechad vuestras relaciones sociales. Aquí estaremos al siguiente podcast. Sí, seguiremos aportando lo que pensamos que os puede ayudar. Un beso amigos, vida potencial. Abrazos, hasta la próxima.